tenías 20 años, o por ahí. Por ahí, 19. Por ahí. Y andabas en una marcha protestando o pidiendo por algo. Era fin de la dictadura, comienzo de la democracia. Sí, se hacían las dos cosas. Se protestaba y se pedía. Muchos chicos jóvenes, hubo en esa época afiliación como nunca hubo en los partidos políticos de gente joven, como Sí. nunca, ¿no? Y muchos iban al partido intransigente. Cuando yo veo protesta contra el Fondo Monetario Internacional, no sé por qué siempre pienso en el partido intransigente. ¿Vos militabas ahí? No militaba, no tenía militancia. Ibas nomás. Iba con la gente de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo recién ingresaba, estaba en primer año. Era una marcha contra el Fondo Monetario Internacional, que tenían esa efervescencia de las marchas de la época, de mucha fuerza, al mismo tiempo mucha incertidumbre y las ganas y la necesidad de estar con la gente haciendo algo, pidiendo por algo. Ese era el contexto. Y ahí te invitaron a una aventura que empezó y sigue. Sí, se acercó un compañero de la facultad que había tomado unas copas. Ah, bueno, un borrachín. No, también nosotros estábamos tomando, pues hacía frío. Y dijo, hay un gringo, un americano en un hotel que quiere hacer exhumaciones de personas desaparecidas. ¿Alguien quiere venir a ver qué quiere? Pero vos no estudiabas filosofía y letras. Estaba ingresando a la carrera de antropología dentro de filosofía y letras, pero ya había hecho alguna experiencia en arqueología en el sur del país, en Ushuaia. Y algunos de los que estábamos ahí juntos dijimos, bueno, ¿por qué no? Nos invitan a un hotel a tomar algo y también a ver de qué se trata. Y ahí fue como nos acercamos sin saber con qué nos íbamos a encontrar y obviamente con ninguna perspectiva de nada. ¿Y con quién te encontraste? Nos encontramos con un muchacho, Morris Balbins, que no lo conocíamos, sí lo conocía nuestro amigo. Un rubio. Un rubio que era estudiante de medicina en La Plata, que ahí nos enteramos que ya colaboraba como voluntario con Abuelas de Plaza de Mayo, y con un señor para nosotros muy mayor en esa época, yo tenía 19 años, con un sombrero de cowboy, un bigote, que nos invita a tomar algo en la cafetería del hotel y nos dice, miren, yo vine para ayudar a identificar los cuerpos de las personas desaparecidas, no tengo una respuesta muy clara de los profesionales para ayudarme, y acá Morris, que es mi traductor, me dice que ustedes estudian arqueología, antropología, tenemos que hacer una exhumación dentro de poco, ustedes quieren ayudarme. Y ahí les dijimos que no sabíamos, que nos dieran unos días para pensarlo, era desconfianza, quién es este americano, de repente llega a querer exhumar cuerpos. Nosotros contra la FMI. Sí, era todo muy extraño, pero al mismo tiempo era raro porque hablábamos de hacer cosas, de que íbamos a cambiar, y de repente teníamos una oportunidad concreta frente a nuestros ojos que era muy difícil decir que no. Yo dije que no. Cuando nos reunimos en la casa de Patricia, una de las compañeras de estudio, dijimos, bueno, la mayoría dijimos, vamos a ayudarlo. Yo dije que no porque me daba desconfianza. ¿Te daba desconfianza o te daba miedo? O te daba... Una mezcla de cosas, Era un poco de desconfianza, decía, me parecía raro. Finalmente le dijimos que sí. A las pocas semanas había que ir a un cementerio en la zona norte del Gran Buenos Aires. Yo no quise ir, pero ese día estaba en clase y a la tarde viene alguien del grupo y me dice, ¿hace falta una mano? Sí, dejé la clase y fui a dar una mano, yo creo que a las 8 de la noche al cementerio. Y era todo muy nuevo, era todo muy extraño. Había policías, médicos forenses de la policía con aspecto un poco extraño. Había una familia afuera. Pero este señor, era Clay Snow, un antropólogo forense norteamericano, nos dio mucha seguridad. Se hizo cargo de la situación. Digo, quédense tranquilos, hagan lo que sepan hacer. Y terminamos como a la 1 de la mañana con tristeza porque no era la persona que se estaba buscando por una característica muy especial
en ese momento se pudo determinar y terminamos muy tarde cenando con él. Terminamos y dijimos, adiós, adiós, esto no lo hacemos más. Yo voy a hacer una pequeña historia, por ahí vos la sabés, pero yo necesito recordarla. Clyde Snow, en realidad, viene en el 84, 1984. Ahora, mucho antes, en el 78, plena dictadura, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se hace un contacto con Eric Stover, Claro. que entonces presidía una asociación de antropología forense por la justicia, etcétera, en Estados Unidos. Eric había estado en Latinoamérica cuando era muy joven, en esas recorridas que hacían junto con su hermano Harry. Y ese nexo quedó más o menos, pero se había hecho a través de Emilio Mignone. Su hija, Isabel Mignone, lo conecta ya mucho más adelante, ya llegados a la democracia, con las abuelas. Claro. Y las abuelas le piden a la CONADEP que lo inviten. Lo invitamos a Eric Stover y junto con Eric Stover vino Clyde Snow. Claro. Es decir, fue toda una historia que nadie imaginaba, al punto que desde ese momento en la CONADEP, que se pedían testimonios, Claro. empezamos a pedir radiografías y si había trabajos dentales, intentando ya acumular datos Pensarlo, ¿no? para Sí. futuras. Que era un momento muy difícil de pensar la posibilidad de la muerte para muchos familiares. Era un momento, para muchos, que nosotros lo vimos durante muchos años, y nos pasó después trabajando en otros países, que no se pensaba que había que pedir datos, era algo muy duro, muy reciente. Entonces, cuando Snow también, las primeras cosas que preguntan, bueno, ¿con qué vamos a comparar lo que encontramos? Dijimos, no sabemos con qué vamos a compararlo. No. Entonces, también desde el principio, en ese momento no nos dábamos cuenta, pero con el paso de los años, cuando comenzamos a viajar a otras partes del mundo, nos dimos cuenta que esa posibilidad de la muerte tuvo acá unas características bastante diferentes que lo que vimos en otros países. ¿Por qué? Porque entrevistamos familiares en Chile, en Colombia, en Guatemala, y la gente decía, le doy los datos ante muerte, nos decía, sí, cómo era mi hijo, mi hija, cómo eran los dientes, cómo eran, si tenía alguna enfermedad. Es decir, en Argentina al principio siempre fue algo mucho más difícil de tocar, de hablarlo. También porque en un momento la clase política, con la llegada de la democracia, tampoco abiertamente dijo, no sabemos qué pasó todavía. También estaba la posibilidad de que la gente desaparecida podía estar viva en algún lugar, en el imaginario de alguna gente. Entonces, todo eso nosotros lo fuimos viendo en el contacto directo con los familiares, que era un tema extremadamente difícil que tocar, de hablar, que en otras partes de donde trabajamos no se veía eso, se veía diferente. Mira vos. Eso también hizo que se perdiera mucho tiempo en la posibilidad de conseguir datos que quizás un odontólogo después de 10 años tira la ficha. Seguramente, bueno, eso. O un hospital, ¿no? No acumulamos demasiado. Y encima, cuando empezamos en la CONADEP, primero no lo habíamos hecho antes durante la dictadura. Apenas si consignábamos las denuncias, los datos y demás. Pero después, cuando empezamos, ya empezamos tarde y no llegábamos a todos a pedirle, ni todos tenían acceso a radiografías ni a fichas dentales. Es más, muchos desaparecidos habían vivido en la clandestinidad. Sí. Entonces eso lo hacía muchísimo más difícil, ¿no? Pero bueno, fue un camino largo de aquella marcha a los 19, ¿cuántos años, no? Y 33 años más o menos, sí. Pues sabes, bueno, te acordás vos que Clyde Snow vino a prestar su testimonio en el juicio a las juntas. Claro, en abril de 1985, cuando bajo su dirección trabajamos en Mar del Plata, la investigación de Liliana Pereira, que había sido asesinada y enterrada en ese cementerio, y cuando fue una de las primeras veces que se dio testimonio científico en un proceso oral en Argentina, y fue muy impactante su testimonio, no solamente por su contundencia, sino por las imágenes que mostraba. Creo que fue una de las
pocas veces que los abogados defensores se quedaron callados No dijeron nada. y no dijeron nada, ¿no? ¿Qué le iban a preguntar? Claro. Sí. ¿Qué le iban a preguntar? Sí, son los momentos claves de la visita de Snow, ¿no? Sí, sí. Ustedes al principio, porque el primero que presidió ese grupete, que al principio creo que eran 6, sí, corregime, 6 personas. 6, fue Morris. Morris se fue. Que era como la cabeza visible. Sí, sí. Y después vos lo supliste, seguiste detrás de él. ¿Cuál fue la relación primera con la Secretaría de Derechos Humanos, la primera Secretaría de Derechos Humanos que hubo en la época de la democracia, con este tema? La relación fue muy mala, fue el primer secretario de Derechos Humanos, Eduardo Rebossi, nos declaró persona no grata, nos prohibió el ingreso a la Secretaría, todo porque queríamos ir a Córdoba a trabajar. Según él, la sociedad argentina no estaba preparada para enfrentar este proceso. Snow, que al principio pensó que la Secretaría tenía un plan serio y consistente, al principio con Snow él nos decía, ustedes saben mucho de política y yo sé mucho de ciencia. Después de 1 o 2 años nos dijo, creo que estamos alcanzando un equilibrio, y él dijo, al principio yo le creí que iba a hacer algo y realmente estaban interesados. No tenía por qué dudar. Claro, él vino diciendo, bueno, el Estado se va a hacer cargo, y después se dio cuenta además, un Estado que como antecedente, como nunca, después de una dictadura, se había preocupado por recoger todos los datos que había posibles en el país. Sí, fue una de las primeras, o la primera comisión llamada de la verdad, los juicios. Entonces, él pensaba que realmente se iba a hacer. No es una cuestión de Rebossi, pero realmente fue muy difícil la relación con él. No obstante eso, Snow dijo, vamos a seguir trabajando. En tanto haya familiares que quieran, en tanto haya un juez que lo pida, vamos a avanzar y acompáñenme. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que su presencia y con él estamos haciendo algo que realmente sin haberlo pensado antes podía ser de utilidad en forma muy concreta, muy clara. Era una columna, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que la personalidad de él fue clave en este proceso, su habernos guiado en los momentos difíciles, haber entendido, él siempre decía que nunca en su vida había trabajado en casos que tenían que ver con de un Estado decide matar a sus ciudadanos en una mesa, no había trabajado en desastres masivos, asesinos seriales. Eso le impresionó mucho, y le impresionó mucho cuando empezó a conocer a los familiares, a verlos, a escucharlos, a compartir. Él durante años vino acá casi sin cobrar nada. Y un poco lo que comenzó acá después lo continuó, nos pidió que lo acompañáramos en Chile, en Guatemala, en otras partes del mundo donde poco a poco iba surgiendo la misma necesidad de saber qué había pasado. Vos estuviste en Kosovo también. Sí, en el año 93 comenzamos a trabajar en los Balcanes, en Croacia, en Bosnia, luego en Kosovo. El hecho de comenzar a viajar también fue para nosotros un cambio enorme mental primero, entender que lo que nos había pasado acá había pasado con diferentes características en otras partes del mundo, aprender de otras experiencias, compartir, y creo que también ser solidarios, ¿no? con lugares que, al igual que en Argentina, recibió muchísima solidaridad, devolver de alguna manera lo que íbamos recibiendo, lo que fuimos recibiendo a lo largo de los años. Creo que ese proceso fue y sigue siendo muy, muy enriquecedor, porque hablar con cada familia en cada circunstancia, a veces más allá de las diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, es muy semejante, es muy semejante. Es que al principio, cuando empezamos a trabajar en Centroamérica, allá por principios de los 90, en Guatemala, El Salvador, y lo decía Mimi, una compañera también fundadora del equipo, cuando empezamos a hablar con los familiares nos decían, no, me desapareció mi hijo, y mi hija, y mi tío, eran 12 o 13 personas desaparecidas, toda la familia arrasada. Era también otra dimensión del proceso de desaparición. Creo que toda esa experiencia hizo también que nos diéramos cuenta que teníamos que entender mejor qué había pasado en la Argentina para entender el fenómeno y para lograr resultados más efectivos, concretamente de poder encontrar más gente. ¿Lo entendiste? Algunas cosas, algunos aspectos de cómo fue la campaña represiva en la Argentina. Nos dimos cuenta
que la historia muy rápidamente no es de blancos y de negros, que tiene muchos matices, muchos grises, que es muy dinámica, que mucha gente en este proceso conoce por experiencia propia pedacitos, y a nosotros lo que nos toca hacer es armar un rompecabezas muy complicado. Y también investigar algo de una forma que no se había hecho antes, porque no es lo mismo que investigar un homicidio común o un incidente donde un particular mata a otro, es investigar cómo un Estado se organiza y dentro de esa lógica cómo hay cosas que no son lógicas. Entonces significó un esfuerzo muy grande entender a un Estado y entender las organizaciones de la sociedad civil de ese Estado también. Es decir, porque ustedes se encontraron, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, con que iban a identificar a pedido de la familia y había gente que decía no desentierren, había como una contradicción. Nos pasó en Mar del Plata cuando estábamos en el caso de Liliana Pereira, que llegó, en ese momento se estaban por separar las madres de Plaza de Mayo, la línea de Bonafini, que se opuso junto a una gente a esa exhumación. Nosotros en ese momento respetamos, como siempre, lo que querían los familiares, pero también comenzamos a ver lo complejo que era, no solamente para cada familiar, sino para los organismos de derechos humanos, cómo las visiones monolíticas tienen matices y cambios y dinámicas, y de alguna manera nos abstraímos de ese proceso, y siempre tratando de hacer lo que sabíamos hacer, que nos parecía que era el mejor aporte que podíamos hacer sin objetivos, sin calificaciones, y aportando lo que podíamos hacer para dar una respuesta. Para poder abstraerse, ¿alguien recurrió, por ejemplo, psicoanalistas o especialistas? Porque es muy duro, yo lo he visto, no solo por lo personal, sino quienes trabajaban conmigo. Todo el mundo salió marcado después que tocó el tema de desaparición y lo que fue el terrorismo de Estado. No hay quien haya pasado por ahí y pueda decir salí indemne. ¿Vos pediste ayuda? ¿O no. ¿Pudiste recurrir a...? No pedí, quizás porque soy de una generación también anterior, de lo que pasó cuando fue el golpe de Estado, yo tenía 12, 13 años, o quizás también porque el trabajo en equipo, en conjunto, no ser el uno a uno, también da mucha más fortaleza, apoyarse en el compañero. Y también muchas veces porque a pesar de, siempre nos pasa que lo más duro a veces no es estar con un cuerpo, sino estar escuchando al familiar que cuenta historias o que relata lo que le está pasando. Al mismo tiempo, muchas veces ese familiar tiene una fuerza en medio de la angustia, del dolor, de la incertidumbre, que es una responsabilidad muy grande asumir eso de parte del familiar. Y yo creo que eso también da una fuerza, una fortaleza. Es decir, bueno, como una madre me está contando esto, ¿cómo no voy a tener fuerza para seguir ¿Cómo voy a adelante? aflojar yo? ¿Cómo voy a aflojar yo? ¿No? Y que tiene que ver también con el momento más importante para nosotros, que es cuando podemos decirle que tenemos un resultado, que tenemos algo concreto sobre su hijo, sobre su hija. Es decir, que pesadillas no, o también. No, he tenido pesadillas y a veces tengo. Sí, no, nos pasa a todos. Pero también todos tenemos vías de escape de alguna manera, haciendo otras cosas. Por ejemplo. Con los años aprendí que no es tanto cantidad, sino más calidad de trabajo. En mi caso, tener amigos de donde soy yo, que es el Club La Paternal, acá cerca. ¿Vos naciste? Yo nací en La Paternal y desde chico juego pelota paleta, jugué al fútbol, es mi segundo lugar. Maradona. ¿Cómo? Me contó Maco Sí. que te decían Maradona. ¿Vos? Bueno, pero jugamos más o menos al fútbol. Pero siempre para mí... ¿Seguís jugando al fútbol cada tanto? Cada tanto. Pero siempre me gustó hacerlo. Y creo que también el hecho que a veces uno piensa no ser militante de esto 24 horas al día, tener una vida diferente. Y yo creo que tiene también que ver con la idea que creo que tenemos en el equipo, que la tarea que hacemos es solamente una partecita de algo colectivo mucho más amplio, que hace mucha gente de diferentes sectores, desde la sociedad, desde el Estado, con las idas y vueltas. Entonces, no creerse que lo que uno hace es tan importante, sino
aportar algo que cuesta mucho, pero bueno, para bien o para mal el equipo se ha mantenido con esa forma de ver las cosas. Yo creo que para bien, no sé cuánto costo cada uno ha tenido, porque bueno, eso ya es personalísimo, pero esta experiencia en Argentina no se conocía, no había antropólogos forenses, y hoy todavía, ¿vos crees que las estructuras políticas en general, administrativas políticas, están preparadas para avanzar más en este tema? ¿Necesitan avanzar más o tenés suficiente cobertura? Yo creo que sería importante que lo que llamamos los administradores de justicia, que son los jueces, los fiscales, tienen que utilizar más la herramienta científica. En Argentina hay un atraso importante en lo que es en la ciencia aplicada a problemas jurídicos, lo que son los llamados forenses. Creo que en ese sentido no se está utilizando todo el potencial que brinda la ciencia para investigar un delito determinado. Me parece también que la academia tiene que hacerse cargo de esa situación. ¿Sí? Sí. Eso también nos pasó a nosotros un poco al principio y lo vimos en muchos lugares, ¿no? La academia, con raras excepciones individuales, no se acercó a los familiares a ayudarlos. Acá había un excelente nivel científico en nuestras disciplinas y en muchas otras en el país, ya en esa época, y muy pocas personas se acercaron. ¿Vos pensás que porque no querían implicación política? Algunos por miedo, algunos por incertidumbre, algunos porque pensaron que era un tema muy político, pero yo siempre pienso que si hubiéramos sido más, hubiéramos hecho más. Y lo vemos como una constante en muchos países del mundo. Al mundo académico le cuesta acercarse a este tipo de temas. A estas realidades. Nosotros vemos familiares que tuvieron que especializarse como antropólogos, como médicos, aprender lo que es un ADN porque el Estado no les daba respuestas. ¿Qué es un ADN? Un ADN es algo que nos permite decir, esta persona tiene una identidad determinada, viene de acá, va hacia allá, está compuesta de esta manera. Desde el punto de vista técnico es lo que causó una revolución en muchos campos de la ciencia, en mi campo, en el área de identificación, porque permite, junto con otras cosas, identificar a un cuerpo. No es magia como se ve en la televisión, tiene limitaciones como todo en ciencia. Lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo, cuesta dinero, sí es lo que más ha avanzado en el campo científico, en el área forense, en los últimos 10, 15 años. Por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas, la identificación de los cuerpos hubiera sido muy difícil sin los avances genéticos. Pero como todo, es algo que lleva su tiempo, que no es infalible, pero sí da una posibilidad que allá cuando comenzamos en los 80 no existía la posibilidad genética. Entonces, en los últimos 8 o 9 años nos permitió identificar a mucha más gente en Argentina. Yo estaba pensando, vos decís hace falta mucho dinero. Por ejemplo, el banco genético, que es donde los familiares que quieren, en el caso de desaparecidos, aportan, bueno, su sangre, Sí. concretamente. Personalmente yo lo hice, el papá de Pablo también, sus 2 hermanos también. Hoy, ¿tenés idea de cuántas muestras puede haber? El banco nuestro, que es diferente al de las abuelas, el banco de las abuelas, claro, el banco de las abuelas que funciona en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene muestras de personas que piensan que su hija dio a luz. Las abuelas están buscando cerca de números 500 personas, 110, 102 han sido identificados. El banco nuestro, que tiene que ver con los padres de esos chicos y otras personas que no están buscando a sus nietos, tiene más o menos 11.000 muestras que representan unas 4.500 personas. Todo eso se va comparando constantemente. Porque la muestra es de más de un familiar. Claro, más de un miembro de la familia, como solo no alcanza, tenemos que ver cómo está compuesta cada familia, siempre los padres son los ideales y después otras generaciones. Es algo para nosotros urgente porque la gente también va falleciendo, van quedando menos familiares. Tuvimos un impulso muy fuerte hace algunos años a nivel público contando con este banco y permitió identificar a mucha gente en los últimos años, pero obviamente todavía falta, ¿no? Y faltarían más, bueno, no sabemos cuántas muestras. Faltarían más personas, es decir, todavía nos quedan, nosotros tenemos unos
600 cuerpos que aún no hemos podido identificar. ¿Personas dentro del equipo de ustedes? No. Tenemos cuerpos que hemos exhumado en diferentes lugares del país. ¿No tienen con quién chequear? Que no tenemos con qué comparar, ya comparamos con esas muestras, nos daba resultado. Eso quiere decir que hay gente que falta, ¿no? ¿Vos lees mucho? Si leo mucho, sí, es uno de mis pasatiempos. No, leer es más que un pasatiempo, es algo mucho más importante que un pasatiempo. No me gusta la palabra pasatiempo para leer. Bueno, pero uno también puede leer por pasatiempo, vamos. Porque tu hermano Jorge cuenta que te proveía de pulp. ¿Pulp? Eran historietas. Libros, sí, claro. Sí. Primero historietas de monstruos, o sea, cuando era muy chiquito. Sí, era muy chico. Creo que la pasión por la lectura me viene de él, obviamente, de mi madre también. Sí. Y siempre fue una actividad para mí muy importante. Ficción, no ficción, política, historia, creo que son las cosas que más gasto dinero. Pero me parece que es fundamental en estos tiempos más de redes sociales, WhatsApp y todo ese tipo de cosas, volver a la lectura y nutrirse de otras cosas. ¿Y qué te gusta más para leer ahora? Yo leo ficción, novela de diferentes partes del mundo. Leo bastante Estados Unidos, de Europa, de África, de muchos lugares. Con la posibilidad de viajar también tengo acceso a visitar librerías, cosas que van saliendo, volver a los clásicos, de todo un poco, ¿no? ¿Vos tenés sobrinos? Tengo 2 sobrinos. ¿Y cómo te llevas? Llevo bien, quizás no paso todo el tiempo que debería pasar con ellos, pero sí. Tengo 2 sobrinos. Eso se les reclama sobre todo a los padres, che. Bueno, pero como tío asumo también, o trato de asumir mis responsabilidades. Sí. Volviendo a la tarea que ustedes cumplen, que yo creo que es muy importante, para mí siempre fue muy importante y sobre todo, por un lado, tan en silencio, poca gente registra que esto está ocurriendo, y al mismo tiempo es tan necesario de que se sepa, porque más gente sabe, más gente puede recurrir si está en esas circunstancias. Ustedes toman casos de gente que no se supone que haya sido desaparecida por el terrorismo de Estado, que haya tenido o accidentes o algo así, una cosa diferente, o solo en el caso de persecución política. No, también tomamos casos que nos llegan, a veces casos llamados comunes, pero más y más en los últimos 8 o 9 años casos de violencia institucional o casos de feminicidios. Comenzamos con feminicidios en Chihuahua y Ciudad Juárez en el 2003. Nos instalamos 5 años allá a pedido de los 2 organismos de mujeres que se encargaban de esa tarea, que al igual que Argentina salieron a pedir porque no confiaban en el Estado mexicano. Y estuvimos más de 5 años prácticamente viviendo en esos lugares y nos dimos cuenta y aprendimos de otra mecánica de lo que es casos de secuestro, asesinato, no ya por razones políticas, sino por el hecho de ser mujer, que no solamente pasa en México, pasa en muchas partes del mundo y lamentablemente pasa mucho en nuestro país. Entonces comenzamos a aprender, a trabajar en esa temática. Son otros mecanismos, otras formas de investigar los casos. ¿Por qué? Porque no es tan claro como cuando es un caso de un asesinato político, religioso o étnico. Normalmente es una organización estatal la que lo hace, que también puede ser un grupo insurgente. Primero es algo que sigue pasando y que la posibilidad de estar con vida sigue estando latente. No es algo que pasó hace mucho tiempo, donde si bien lo que decíamos al principio, hasta que uno no tiene el cuerpo no sabe, en estos casos puede estar vivo y hay gente que está viva. Por otro lado, tiene que ver con lo que significa que sigue sucediendo. A las mujeres las siguen matando todos los días.
y siga habiendo impunidad y siga habiendo complicidad del Estado y de las fuerzas. Ahí quería ir, porque vos tenés, para que eso ocurra tiene que haber una cierta complicidad de algún nivel del Estado. ¿Hay otro nivel del Estado que ayuda o también es un tema tabú? Hay niveles del Estado que ayudan. Lo que pasa es que muchas veces tiene que ver con esfuerzos individuales más que institucionales. Uno siempre encuentra funcionarios públicos que quieren hacer las cosas diferentes, que quieren cambiar, que quieren modificar, pero un Estado no puede regularse de esa manera. Se regula con decisión política, con estructuras que se hacen cargo. Entonces no podemos, algo tan terrible como es el feminicidio u otros fenómenos, pensar en la buena voluntad de un funcionario, que muchas veces el funcionario piensa que le está haciendo un favor, y en realidad es su obligación. Eso lo vemos todo el tiempo en todo el mundo. Un tema de generosidad. Sí, es una cosa, o también lo vemos mucho, la culpa es de la mujer porque tenía la falda corta o porque algo hizo. Entonces, de nuevo vemos, como veíamos con los casos políticos, la soledad de esa familia, quedarse sola, aislada, ir a las oficinas estatales que no le contestan. Entonces, yo creo que es algo que no, después de ver tanto, no se puede hacer a medias. O se hace bien con decisión política, o si no son parches momentáneos que no es lo que soluciona las cosas, ¿no? No va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, y como siempre yo creo que todo parte de la educación. La educación, obviamente las desigualdades, pero creo que tenemos que dejar de pensar en procesos de a 1 o 2 años. Es muy difícil planificar algo de 1 o 2 años o 3 años, que queremos ver resultados mañana. Me parece Yo que... pensaba en el caso que ahora ustedes están trabajando Malvinas y ahí habla hasta donde puedas porque sé que estás trabajando ahora, pero cuando decías la soledad de las víctimas, ¿no? Yo pensaba en la soledad de los soldados que volvieron, porque de una derrota nadie se quiere hacer cargo. La soledad de las familias de aquellos que no volvieron. Y hoy ustedes están trabajando con una parte de esa, acompañando una parte de esa soledad en Darwin. Sí, sí, formamos parte del equipo forense de la Cruz Roja, que luego de los convenios entre Argentina e Inglaterra se conformó para poder recuperar e identificar los cuerpos de aquellos soldados que están en el cementerio de Darwin bajo la placa. ¿Cuándo fueron esos convenios? ¿Te acordás más o menos? La firma se hizo en diciembre del año pasado. Mira los años, ¿eh? Hace muchos años, y nosotros nos tocó entrevistar a muchos de los familiares, a compañeros de mi equipo, y siempre el fenómeno de no saber, la incertidumbre es algo muy fuerte, muy doloroso, muy angustiante, que es muy difícil expresar. Yo no tengo ningún familiar desaparecido, pero es lo que escucho hace más de 30 años de familiares, de todo tipo de familiares. Y creo que la posibilidad de dar una respuesta, de tener alguna certeza, mitigar cierta angustia, es parte de este proceso. ¿Vos te sentís parte de eso? Me siento parte en esta tarea que estamos haciendo. Yo volví hace muy poco de las Islas Malvinas y creo que es un paso importante en este proceso de saber qué sucedió. Por ejemplo, para el caso de Malvinas, hoy el lugar no es desconocido de dónde están, porque hay un cementerio, hay cruces, en fin, ha habido un entierro, aún sin reconocimiento de persona. Ustedes llegan, ¿podés contar algo de lo que es el procedimiento hasta donde vos puedas? Por ejemplo, para el caso de Malvinas, hoy el lugar no es desconocido de dónde están, porque hay un cementerio, hay cruces, en fin, ha habido un entierro, aún sin reconocimiento de persona. Ustedes llegan,
¿Podés contar algo de lo que es el procedimiento hasta donde vos puedas? Porque no sé si... El procedimiento es en muchos aspectos, desde el punto de vista técnico, a lo que se hace en otros casos. Quizás la diferencia más importante que luego de ser recuperado el cuerpo, analizado, tomado una muestra, el cuerpo con mucho respeto, mucha dignidad, se vuelve a enterrar exactamente en el mismo lugar donde estaba enterrado y su sepultura queda exactamente en las mismas condiciones. Es decir, es una muestra muy pequeñita la que se analiza acá en Argentina, en nuestro laboratorio. Pero desde el punto de vista técnico es lo que es un proceso de identificación con todo un enfoque multidisciplinario de análisis. Y todo lo que me gusta enfatizarlo con mucho respeto y mucha dignidad, no solamente por los cuerpos, sino también por los familiares que han dado su consentimiento, que han dado su muestra y que obviamente están expectantes de saber sobre todo esto. Al principio, corregime si me equivoco, ¿las muestras primeras tenían que ir a analizarse afuera del país? ¿O enseguida se creó un laboratorio acá especializado? El convenio, en principio cuando nosotros comenzamos a trabajar... Ya 85 para En adelante. ese momento no existía la posibilidad de hacer genética. Cuando comenzó allá por los 90 probamos algunos laboratorios en el exterior. Y en el 2005 comenzamos a pensar por qué no desarrollamos un laboratorio acá en la Argentina. Tuvimos un primer contacto en la provincia de Córdoba con el doctor Carlos Bulo, que tenía su laboratorio de genética. Y fue surgiendo la idea por qué no tenemos un laboratorio propio que se especialice en estos análisis. Los conseguimos a partir de 2007. Y está en Córdoba. Está en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y es el que analiza todos los casos que el equipo trabaja. Todos. No todo solamente en para ahí. Argentina, sino en otras partes del mundo, en otros proyectos. Recibe los casos y también es un centro de capacitación. Otros genetistas de otra parte del mundo vienen a capacitarse a nuestro laboratorio. Es decir, que eso lleva mucho tiempo, pero tiene... Lleva tiempo, lleva desarrollo, pero eso es un poco lo que comentaba al principio, el hecho de alguna manera con estos centros de capacitación e información que estamos creando en Argentina y en otras partes del mundo, de compartir con otros países la experiencia acumulada, la buena, la mala, y tener un diálogo de cooperación más horizontal y no la típica cooperación norte-sur, para llamarla de alguna manera, donde solamente se da dinero. Nosotros dinero no tenemos, pero tenemos experiencias acumuladas y eso es lo que compartimos. ¿Les alcanza con lo que reciben? Sí, cuesta conseguir los fondos, pero No tienen para regalar. ser un organismo de la sociedad civil tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro. Parte de las desventajas es que tenemos que buscar los fondos continuamente, pero bueno, desde el año 2004 el Estado argentino ha cumplido, nos ha apoyado, eso continúa y es muy importante porque bueno, los estados tienen que hacerse cargo. Y es bueno que sigamos exigiendo que sigan sosteniendo, no importa el gobierno que sea. Sí, no, nosotros... Es importante. En 33 años de trabajo desde la democracia nos hemos manejado con todos los gobiernos de forma independiente, en relación horizontal, eso no ha cambiado y es bueno que el Estado se haga cargo. Pero es parte de... Yo creo que cuando vos decís, por ejemplo, las Torres Gemelas, que nadie imaginó nunca en Estados Unidos que iban a tener la guerra metida ahí adentro, un cambio. De ahí en más, ya tenés que pensar que en cualquier momento pueden producirse circunstancias así. Ojalá que no, pero tenés que estar listo para cuestiones similares, hasta de catástrofes. Sí, todo tipo de desastres. Un terremoto, qué sé yo. Yo me acuerdo, todo el tiempo mientras vos describías con tanto cuidado, con tanto pudor, diría yo, y gracias, como al principio de la democracia, que se descubrieron las primeras tumbas NN, la irresponsabilidad por ignorancia con que se sacaba esos restos, mientras que ustedes lo hacen con un cuidado infinito. Yo creo que tiene que ver con, por un lado, con respeto básico cuando uno está trabajando en un contexto como ese.
Por otro lado, por utilizar las disciplinas que corresponden a hacerlo, no hay que ser un especialista para darse cuenta si yo mando una pala mecánica a levantar un cuerpo, lo voy a afectar o dejo el análisis en manos de gente que no tiene la capacidad para hacerlo. Eso es un poco lo que hablaba antes el espacio y la distancia que hay entre justicia y ciencia en nuestro país. Pasa en muchos lugares, pero acá es muy fuerte. Entonces, lo que tiene que ver con eso es que hay menos elementos de prueba, se destruye evidencia, no se analiza bien. Una escena del crimen es mal trabajada, significa que no hay información importante. Por eso me parece que... Se mata la información importante. Se mata, se destruye la información, claro. Hoy en día es algo básico utilizar buena ciencia para investigar un delito. Y ahí tenemos una traza importante. ¿Vos creés que el trabajo que están haciendo ustedes puede influenciar para que desde el punto de vista institucional se preste más atención, incluso desde la academia? Sí, yo creo que sí. Hace años tenemos diálogos con jueces, con fiscales, con policías, con ministerios, donde tratamos... Ahora es un buen momento, por ejemplo, estamos hace varios años tratando de volcar la experiencia acumulada en investigar otro tipo de casos sobre casos actuales en Argentina. Hoy en día, si una persona por cualquier razón desaparece en Neuquén y aparece un cuerpo en Tucumán, no hay forma de relacionarlos. Eso te iba a decir. Eso no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con un desarrollo de 50 años, tiene que ver con coordinar, lograr acuerdos políticos, hacerlo en forma conjunta con todo el país. ¿Qué conspira contra eso? Quizás no interesa, quizás parece algo superficial, quizás parece algo que... Pero a ver, ¿qué haría falta a tu criterio? Aunque no Primero, acuerdos políticos. Las 24 provincias de la Argentina, los 24 a nivel distritos, político, a nivel Ministerio Público, a nivel Poder Judicial, se pone de acuerdo que todos van a trabajar con un mismo protocolo de actuación internacional, recuperar la información de la misma manera, tener una base de datos interconectada al que accedan los policías, los fiscales y los jueces, la misma red, y lo más importante, que los familiares se sienten en la mesa donde se toman las decisiones. Los familiares normalmente son convidados de piedra. Se los lleva a la televisión para que lloren, para que se los llama de víctimas, y a mí no me gusta llamar víctimas, a la que me gusta llamar son seres humanos que tienen ideas, tienen formas de pensar y tienen que ser parte de las decisiones. Nosotros lo vemos porque trabajamos en Centroamérica con migrantes. La forma que organizamos el trabajo es que los familiares, los organismos que los representan, se sientan en la mesa de decisión. No importa cuán técnico sea el tema, tienen derecho, porque son los más interesados, no son actores secundarios. Y segundo, que los que tienen más sentido común cuando estamos trabajando en esos procesos. Cualquier proyecto o cualquier marco de actuación que no incorpore a la voz de los familiares en estos procesos está llamado a fracasar. Lo hemos visto en más de 30 países del mundo. ¿En serio? Pues tiene que ver con la credibilidad del proceso. La credibilidad no se gana con palabras lindas ni bonitas, sino con hechos concretos. Por eso nos parece... Que te crean ayuda a que se lleven más pruebas. Se lleven más pruebas. En muchas partes del mundo termina siendo el familiar el que tiene que llevarle las pruebas al fiscal o al juez porque no investigan. Entonces, es fundamental que se los empiece a tomar en serio y que tengan una voz en el proceso. A nosotros nos ha pasado en lugares como en Chile, cuando fue hace 10 años un escándalo de casos mal identificados. La presidenta Bachelet intervino en el Instituto de Medicina Legal de Santiago de Chile, se formó una mesa de trabajo y los familiares de todas las agrupaciones estaban sentados con nosotros, discutiendo, conversando y siendo parte del proceso. Hubo otra sensibilidad. Por supuesto, claro. Sí. ¿Lo atribuís a su historia, a la historia de... Yo creo que sí, ella tomó la decisión política. Primero hizo dos cosas, dijo, esto lo va a pagar el Estado chileno, no le pidió ayuda a nadie. Segundo, dijo, abro a nivel internacional este proceso. Convocó a mi institución y a varias del mundo, formamos una comisión mixta chilena e internacional, dijo, investiguen lo que haya que investigar, tráiganme una solución. Eso duró 4 o 5 años. Hoy en día los familiares están satisfechos, ha elevado el nivel científico del proceso de identificación de desaparecidos en Chile y le dio transparencia. Increíble, ¿no? El modelo chileno para exportar. Sí. ¿Tenés algún caso que a vos te haya impactado más que otros?
¿Tenés algún caso que a vos te haya impactado más que otros? Siempre, cada caso tiene algo. Para mí, siempre lo digo, hubo dos casos que uno fue en El Salvador, en el Mozote, en el 92, cuando tuvimos que recuperar los cuerpos de 150 chicos de una fosa común. Y otro fue un caso acá en la Argentina de una mujer que recuperamos el cuerpo de su hija en el cementerio de San Fernando, que estaba embarazada de 9 meses y ella esperaba que habían nacido mellizos, lo habían dicho, y encontramos el bebé en la panza de la madre. Esos dos casos siempre nos impactaron mucho y han sido muy fuertes, pero a veces uno habla de casos y no son casos, son historias, microhistorias, son... Sí, pero es una forma que... Sí. Pero siempre hay gente detrás de cada caso, gente que asume de una u otra manera y que tiene que hacer frente a estas situaciones. Ustedes de alguna forma están acompañando también todo el tiempo, es una carga pesada, ¿eh? Sí. Nosotros siempre al principio intuitivamente, porque son cosas que la facultad no nos enseñó. Nunca te enseñé. ¿Cómo se hace? Yo me acuerdo de las primeras reuniones con familiares, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, con abuelas, era todo aprendizaje, era cometer errores y aprender, escuchar, compartir. Y a veces ese proceso... La facultad más bien pensaba que iba a ir a buscar dinosaurios. Sí, creo que ninguno de nosotros, por lo menos los más viejos, cuando empezamos a estudiar no pensamos que íbamos a terminar en esto, ¿no? Pero bueno, ahí el camino se fue haciendo de a poco. ¿Tu mujer trabaja en el mismo equipo? También es parte del equipo, es española, hace ya 15 años acá en la Argentina. Y de alguna manera... ¿Logran dejar afuera de la casa el tema trabajo? Sí, bastante. Algunas cosas no, pero sí, bueno, bastante. Sí, bastante. Nunca se puede ser tan estricto. No, pero es importante separar los espacios. ¿Y viajan juntos alguna vez? A veces sí, a veces nos toca compartir juntos, a veces no. El equipo es grande, somos muchas personas, entonces también... ¿Cuántos son? Y hoy somos unas 55 personas, la mayoría acá en Pero Buenos algunas Aires. viven fuera de acá. Sí, por claro, ejemplo, tenemos una oficina en México, en Nueva York. En México hace unos pocos años, en Nueva York hace algunos años. En Córdoba, en Tucumán, en Rosario. Ahora, en cada lugar de eso tienen un equipito. Tenemos un equipito más pequeño que se dedica a la problemática de esa zona. Cuando empezamos a trabajar en Córdoba, 2 compañeros del equipo se instalaron en Córdoba porque era realmente de gran envergadura el trabajo. Lo mismo pasó en la zona de Rosario, lo mismo pasó en Tucumán. Pero la parte más grande está en Buenos Aires. ¿Tenés alguna rutina a la noche? ¿Cada noche haces algo? Tomar unas copas de vino, ver las noticias, algún programa. Me acuesto temprano en general y leer un poco, sí. Pero bueno, creo que es una de las cosas que más extraño con los viajes, ¿no? Yo viajo mucho, me paso más o menos 6 meses del año, si cuento todo, fuera de Argentina, y esas pequeñas rutinas son importantes, creo.